compartir con ustedes. Veo que ya está grabando, entonces, entendido. Bueno, como les decía, es un placer contar con ustedes en esta tarde para compartir un poquito de lo que es, del trabajo que hacemos como docentes y como en cada una de las instancias del MEP que nos desenvolvemos. Yo lo que les voy a darles es un pequeño recorrido por la plantilla de planeamiento que se elabora para secundaria, específicamente en matemática, y vamos a ver un ejemplo de planeamiento. Eso es básicamente lo que tengo pensado para esta charla de planeamiento didáctico. Recordarles que en los últimos 2 años han existido cambios en cuanto a la forma de que se presenta la plantilla de planeamiento. Entonces, a raíz de eso, bueno, Evelyn conversó conmigo y me pareció que era pues ideal que conversáramos antes de que ustedes puedan iniciar la práctica docente, porque ustedes como en la práctica docente, pues van a trabajar y van a hacer la plantilla de planeamiento tal y como lo haría cualquier otro profesor en ejercicio. Entonces, a raíz de eso, conversamos y más bien gracias, Evelyn, por coordinar todo. Me parece que de aquí aprendemos todos. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir la pantalla y vamos a compartir, como les decía al inicio, un ejemplito también de planeamiento. Bueno, yo creo que ya estoy compartiendo la pantalla. Me avisan, por favor, si se ve. Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, recordarles que es planeamiento en matemáticas, ¿verdad? Podría ser diferente la plantilla que utilizan otras asignaturas. Bueno, en realidad, ¿qué es el planeamiento didáctico? El planeamiento didáctico es una de las acciones que el docente debe hacer y una de las más importantes, ¿verdad? Considerando que es la base para hacer la mediación pedagógica de todos los conocimientos y donde se pone en práctica todo lo que el docente sabe para ir a trabajar con un grupo y tratar de externar de forma efectiva, pertinente y eficaz los aprendizajes que se propone enseñar en ese planeamiento didáctico. Entonces, como les decía, el planeamiento didáctico, perdón, es una de las acciones medulares, no la única, pero sí una de las acciones. Si no vamos bien preparados para esa mediación, podría ser que no alcancemos los objetivos que queremos. Bueno, entonces, ¿qué se hace en el planeamiento didáctico? Bueno, lo que ustedes han visto y han trabajado en otros momentos, que han tenido un acercamiento a la parte de educación en el sentido de qué vamos a proyectar o qué vamos a trabajar con los estudiantes. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, hacemos la mediación pedagógica, la planificamos y los procesos que nosotros queremos hacer para el logro de los aprendizajes. Entonces, en el papel ponemos una cosa que es nuestra propuesta. Yo sé que en el camino ustedes van a decir, bueno, hay cambios, sí, claro, como todo, pero si no llevamos esa planificación, no vamos a poder optimizar el tiempo, ni vamos a poder desarrollar aquellos procesos para la consecución de aquellos aprendizajes que nosotros queremos abordar. Entonces, se tienen que diseñar ambientes educativos acorde a la población estudiantil que tenemos. Hay que recordar que antes de hacer el planeamiento debemos hacer un examen introspectivo de qué hay en el aula y con qué contamos en el aula, con qué población estudiantil contamos en el aula. A partir de eso se diseñan los ambientes educativos. Bueno, uno creería o pretendería que sean actividades dinámicas, diversas y creativas, donde el estudiante pueda participar activamente en ese proceso de construcción.
creo que me está dando el problema la computadora con respecto a la pantallita. Entonces, me disculpan, pero voy a tener que hacerlo de otra forma. Quería ponerlo en modo presentación, pero me ha estado dando un problema el modo presentación, entonces lo voy a hacer de esta forma, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, ¿quién elabora el planeamiento didáctico? Ustedes saben que los encargados de elaborar el planeamiento didáctico es la persona docente, es la persona encargada de diseñar y redactar todas las estrategias de mediación. Y lo principal, contextualizarlas. Nada hacemos con planeamientos didácticos que no estén acordes a nuestra población estudiantil. ¿Qué otra cosa se hace aparte de diseñar las estrategias de mediación? Pues bueno, los indicadores, que esos indicadores de evaluación van relacionados estrechamente con las actividades de mediación que nosotros planificamos. Entonces, en la plantilla del planeamiento, ahorita la vamos a ver, pero ¿qué es lo que debe hacer el docente como medular? En la plantilla de planeamiento debe redactar las estrategias de mediación y los indicadores de evaluación, que son dos elementos que van de la mano. Bueno, les decía hace un rato que el MEP en el 2023 propuso una nueva plantilla de aprendizaje. En el 2019, 20, 21 y 22 veníamos trabajando con una plantilla diferente a la que actualmente se está trabajando. Ahora el MEP indica otra nueva plantilla. Esa nueva plantilla se tiene en un documento que se llama el anexo 1, que son las plantillas de planeamiento didáctico. Ahorita las vamos a explorar un poquito y vamos a ver dónde está la correspondiente a matemática y a la mayoría de asignaturas. Esa plantilla de planeamiento didáctico se aprobó en el 2023 y se reitera en la circular 02 de febrero del 2024, con ese nombre que está indicado ahí, disposiciones y lineamientos generales para el curso lectivo 2024. Vamos a ver si puedo ingresar a esta parte de acá. Está un poquito lerda la computadora, entonces les pido disculpas si por alguna razón no les muestro con rapidez la plantilla. Entonces, en la página de la Dirección de Desarrollo Curricular, ustedes pueden encontrar esos lineamientos y esa plantilla de evaluación. Como les decía, ¿cuál es la circular que nos rige en este momento? Es la 02 del 2024. Y el anexo de plantilla sería esta que está acá, que les estoy mostrando. En el caso de tercer ciclo, empiezan las plantillas de planeamiento a partir de la página 23. Pues no les voy a mostrar las otras, sino la que prácticamente nosotros usamos para el trabajo de nosotros. Vamos a ver dónde están. Primero y segundo ciclos. Yo tengo una semana de estar buscando ese documento porque cambiaron la página, profe, y no sabía cómo llegar a ese documento. Bueno, y ahí le queda la dirección electrónica. Sí va a Sí, tener que indagar un poquito porque, como les decía, bueno, a partir de la página 41, yo lo tenía en la 26. A partir de la página 41 empiezan las plantillas de planeamiento didáctico para tercer ciclo de educación diversificada. Yo no les iba a describir esa dirección de correo electrónico, pero ya vi que sí. Pero bueno, en todo caso, ustedes buscan la página de la Dirección de Desarrollo Curricular y en la página de Dirección de Desarrollo Curricular, en la parte de documentos, buscan la circular
y en la circular donde dice anexo 1, plantillas de planeamiento. Ahí la pueden ver. Bueno, esta plantilla de planeamiento es la que les estoy mostrando ahí. Esto es como para que ubiquen la ruta de dónde la deben buscar, porque, como les decía, en el 2021, 2019, 20, 21 y 22 se utilizaba una plantilla diferente. Es muy importante que la conozcan porque tiene muchos cambios con respecto a la anterior. Entonces, esa era como que la dirección para encontrarla, ¿verdad? Entonces, veo que no solo yo era el que necesitaba pensar en esa parte. Gracias por decírmelo. No sé quién fue la que me comenzó, creo que Alejandra dijo. Pero es exactamente saber la ruta dónde está. No es que se la pasen a uno porque muchas veces no es la actual. Con respecto al planeamiento didáctico, vean, acá yo sí quiero insistir en estas cosas. Yo sé que muchas personas lo saben, sin embargo, a veces a las personas o lo omiten por facilidad o se les olvida en algún momento. Pero a partir del 2021 se está trabajando por 2 periodos. Y a partir del 2023 se establece que el primer periodo tiene un valor de 40% y el segundo periodo un valor del 60%. Desde mi experiencia he visto que la gente muchas veces los está trabajando 50 y 50. No, son 40 y 60. Eso fue un acuerdo del Consejo Superior de Educación. Ahí está el acuerdo del Consejo Superior de Educación, que es el número 15 de febrero del 2020, perdón, el acuerdo, sí, el acuerdo 15 de febrero del 2024, eh, que se aprobó trabajar en 2 periodos y los periodos tienen un valor porcentual. Y no le miento, en algunos planeamientos, algunos promedios y cómo se califica el estudiante, he visto que la califican con 50 y 50, lo cual es cerrado. Por eso entonces, yo sé que estamos hablando de planeamiento, sin embargo, me decidí como traer a colación este primer aspecto, porque es de esa forma. Bueno, ya hablando con respecto a la periodicidad del planeamiento mensual, ustedes tienen que planificar de forma mensual las actividades. Ahorita vamos a conversar, siempre se les sugiere a los docentes planificar de forma integrada con las habilidades específicas del programa de estudio. ¿A quién se le debe entregar ese planeamiento? Se le debe entregar a la persona directora o a quien ésta designe. Podría ser el director académico o coordinador académico, como se le llama en muchas ocasiones. ¿Y qué formato puedo entregar yo el planeamiento? Puede ser formato digital o impreso, pero siempre el docente debe andar el planeamiento en cualquiera de los formatos que usted quiera, digital o impreso, para cuando el director de la institución realiza la visita de aula, que se llaman. Entonces, importante entregarlo en el tiempo especificado, en formato digital o impreso, periodicidad de entrega es mensual, o sea, cada mes tenemos que nosotros como docentes ir a proporcionar el planeamiento que hemos dicho, conservarlo. Y otra cosa, le reitero, son 2 periodos con diferente valor porcentual. Usted dice, ¿por qué reitera tanto eso? Por la experiencia. Por la experiencia, porque ya he visto que se les olvida un poquito eso. O lo omiten, ¿verdad? No les dije, perdón, el primer periodo va del 8 de febrero al 28 de junio y del 15 de julio al 13 de diciembre. Aspectos importantes cuando ustedes van a calificar a un estudiante digamos, en asistencia. Muchas veces toman fechas de otro tiempo. Consejo, no lo hagan de esa forma. Siempre tiene que ir desde el periodo indicado, 8 de febrero al 24 de junio para el primer periodo, 15 de julio al 13 de diciembre del año posterior. Así se evitan muchos dolores de cabeza. Y se los digo por experiencia. Entonces, eso tengan en cuenta. Bueno, ¿cuáles aspectos posee esta nueva plantilla planeamiento didáctico?
Les digo esta nueva porque, como les dije hace un rato, ya cambió a partir del 2023. Debe tener una competencia general, que esto, pues, a muchos docentes les generó, pues, duda cómo abordarla, cómo trabajarla. Sin embargo, para este 2024 se está trabajando, se está sugiriendo trabajarla más bien como, como una competencia general, pero de forma paralela al trabajo que hacemos cada día. O sea, de una forma transversal, es lo correcto. Otra cosa que tiene que especificar en el planeamiento son los aprendizajes esperados. Y ya vamos a hablar con detalle qué son esos aprendizajes esperados. Otra cosa que tiene que ir, y como hace un rato les decía, las estrategias de mediación, perdón, que son la parte medular del planeamiento didáctico que ustedes realicen y, consecuentemente, los indicadores, que los indicadores tienen que ir de la mano con las estrategias de mediación. Entonces, esos elementos son los que básicamente el docente tiene que incorporar en su planeamiento. Se los presento de esta forma, les dije, porque lastimosamente algo le pasa a mi computadora, o no sé si es al Zoom, pero cuando uno trata de hacerlo en modo presentación, pues resulta que se queda trabadillo ahí, no sé qué le pasa a eso. Ok, ya les había presentado la ruta para encontrar ese planeamiento didáctico. Como ahí bien lo dice, es para varias asignaturas: matemáticas, español, ciencia, física, química, biología. Ustedes acá, pues, hay una parte administrativa que deben llenar, ¿verdad? La periodicidad de planeamiento en caso de matemática es mensual, entonces ahí marcan mensual, marcan el curso lectivo, el año escolar, la subárea, que es matemática en este caso, todas las partes administrativas. En competencias, okay. Las autoridades del viceministerio académico han definido pues 3 competencias: ciudadanía responsable y solidaria, competencias para la vida y competencias para el empleo digno. ¿Cuál de esas abordar? A diferencia del año 2023, que teníamos todo un calendario para abordar esas competencias, este año no. Este año es la competencia que nosotros queramos abordar. Ustedes me dicen, ¿y cómo la voy a abordar? Bueno, ¿cómo la abordo? Con la estrategia de mediación que yo quiera trabajar. Puede ser que lo haga para ciudadanía responsable y solidaria, para competencias para la vida o competencias para el empleo digno. En la estrategia de mediación es donde yo trato de abordar de manera transversal esa competencia. Claro, la marco ahí para que cuando se revise el planeamiento se haga alusión a qué es lo que estoy trabajando, ¿verdad? Pero es de forma transversal. Si yo trabajo en matemáticas con problemas, pues hago un problema que podría ser, se me ocurre, competencias para la vida. Algo de un problema podría ser de interés, podría ser de manufactura de artículos, podría ser de cualquier cosa, pero pensando en que le brinde al estudiante una competencia para la vida. Algo tan simple y tan útil como el manejo de finanzas. Se me ocurre un problema con interés compuesto, un problema con ciertas características, dependiendo las habilidades, ¿verdad?, que voy a abordar. O podría ser que sea un problema tan simple como ir a comprar verduras a la feria y ya estoy abarcando competencias para la vida. Bueno, ahora sí, vamos con las columnas, que era lo que les iba a decir. ¿Qué son aprendizajes esperados? Los aprendizajes esperados que nosotros vamos a abordar ahí son, voy a correr un poquito esta partecita de acá porque me está estorbando. Bueno, les decía que los aprendizajes esperados es simple y sencillamente las habilidades específicas del programa de estudio.
Ustedes, eso sí, tienen que manejar ese documento de habilidades específicas del programa de estudios. Esas habilidades específicas vienen detalladas en el programa, entonces es nada más transcribirlas. Entonces ahí no hay nada de producción de parte de nosotros. ¿Dónde viene lo interesante o la creatividad que nosotros podemos ponerle al planeamiento? En las estrategias de mediación. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer una descripción detallada de todas las actividades que queremos trabajar en el aula, pensando, por supuesto, en la población, en su contexto, en las limitaciones y en las virtudes que también tengan, no solamente en las limitaciones. Bueno, ¿cómo tienen que ser esas actividades? Secuenciales, concatenales, graduales, contextualizadas y que tomen en cuenta el DUA. Si nosotros tomamos en cuenta el DUA, pues ya tenemos muchas de las situaciones que se nos pueden presentar con adecuaciones o con alguna otra situación ya resueltas. Y por último, ¿qué tenemos que completar? Pues los indicadores de evaluación. Repito, los indicadores de evaluación van en congruencia con las actividades que se planificaron y lógicamente con las habilidades específicas del programa de estudio. Por decirlo así, los aprendizajes esperados, que son las habilidades específicas del programa de estudios, las tomamos literalmente, planteamos una estrategia de mediación pensando en alguna de las competencias que estén ahí y los indicadores de evaluación los trabajamos basados en esas actividades de mediación. ¿Qué tiene que tener un indicador de evaluación? 3 cosas. Una acción o verbo, un contenido y una condición. Claro, pensando, como les dije hace un rato, en qué fue lo que nosotros hicimos en esas actividades, en esas estrategias de mediación. No, se me queda pegado, perdón, pero voy a salir. Y ahora no me deja salir. Vean ustedes. Ahora sí, digamos por acá. Parece que sí. Bueno, competencias generales, como les decía hace un rato, son esas 3. ¿Dónde hay un documento explicativo de todas esas competencias? En este link. En este link se nos da la definición de qué es una competencia, en las subcompetencias que queremos abordar. Como les decía, podríamos pensar en competencias para la ciudadanía responsable y solidaria. No es tan común en matemática, pero se me podría ocurrir una estrategia de mediación basada en la votación, por ejemplo, que acaba de pasar en los municipios en este momento, en las municipalidades. Entonces, pensando en eso, podría ser una estrategia de mediación pensando en estadística. Todo va a depender de las habilidades específicas del programa de estudios que quiera abordar, o podría ser una competencia para la empleabilidad digna. Entonces, en este link, ustedes pueden ver o ahondar un poquito más sobre esta parte de competencias. ¿Qué es este documento? Pues es una guía en realidad, es una guía para que ustedes planifiquen. Son elaboradas para cada ciclo. También hay otro documento que se llama Guías para el Desarrollo de Competencias, que están elaboradas para cada ciclo o nivel, que comprende actividades integrales para enriquecer la mediación pedagógica paralelo a lo que vamos a trabajar. ¿Qué es lo más importante? Aquí yo les diría que lo más importante es pensar cómo contribuyo a una de esas 3 habilidades desde mi estrategia de mediación que estoy haciendo. Si lo tengo claro, no es necesario de que empiece a inventar otras cosas, pero básicamente es esa partecita de pensar cómo abordo una de las habilidades desde la estrategia de mediación. No es hacer un problema nuevo pensando en eso y por otro lado pensando en las habilidades, sino en un problema pensando cómo trabajo alguna de esas competencias con las habilidades que me propuse trabajar. Aquí están básicamente las competencias y subcompetencias.
Si queríamos hablar de competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, podemos hablar de una competencia cultural, de interacción y autoexpresión. ¿Qué se quiere ahí? Ahí lo que se quiere es desarrollo socioemocional, participación cultural. Por ejemplo, el caso que les decía de una votación, que eso es parte de la participación ciudadana que tienen todos las personas en este país. Entonces, por ahí podemos enfocar. Se me ocurre para estadística. Podría ser que una estrategia de mediación ustedes la hagan para otra cosa. Entonces, ustedes deciden más bien cuando hacen el planeamiento para qué quiere hacerlo. Si quieren hablar de competencias para la vida, pueden hablar de autocuidado y manejo de la vida cotidiana. El caso que les voy a presentar ahorita, el ejemplo que les voy a presentar ahorita, traté de hacerlo con esta parte de competencias para la vida, específicamente de autocuidado. Eso es, ahí me enfoqué yo. ¿Y qué es lo que se quiere promover? Bueno, gestión de la vida cotidiana y ser miembro de una sociedad funcional. Pensar y aprender es también parte de las competencias para la vida, el aprendizaje reflexivo. La ventaja es que el programa de estudios que nosotros tenemos promueve dentro de los procesos cognitivos varias situaciones como argumentar, razonar, plantear y resolver problemas, representar, comunicar. Entonces, todo eso son parte de competencias que estamos formando para los estudiantes. Entonces, desde la parte de la mediación, podemos enfocarnos en esas competencias como tal. Y competencia para la empleabilidad digna, habilidades para la vida laboral, podría ser el ejemplo que les decía de un interés, depende de la habilidad que estemos trabajando. Podría ser con ecuaciones exponenciales, que nosotros pensemos en, bueno, habilidades para la vida laboral. Bueno, yo quiero proyectar al estudiante en su trabajo, diciéndole que vea opciones de qué podría ser mejor para la compra de un carro o para la compra de una casa. Entonces, a ponerle problemas con interés compuesto o con interés compuesto continuamente, que sería la función en T a la X, ¿verdad? Entonces, ahí lo puedo trabajar. Bueno, entonces, refiriéndome un poquito a la parte de, del programa de estudios como tal, el programa de estudios como tal trae en la primera columna el contenido que vamos a trabajar. En la segunda columna trae las habilidades específicas y en la última columna, en la tercera columna, trae indicaciones puntuales. En estas indicaciones puntuales muchas veces nos dan una luz para trabajar o para hacer nuestro planeamiento. Estas indicaciones puntuales no son una camisa de fuerza, son más bien como una ayuda para nuestra labor. Pero si ustedes quieren planificar una actividad de mediación totalmente diferente a esta que está pensada ahí, pueden hacerlo con total libertad, ¿verdad? Entonces, no es necesario que nos basemos solamente en esas indicaciones puntuales que nos dan. Ahí nos dan una ayuda. Ahora bien, esta segunda columna era la que hace un rato yo les decía que se convierten en los aprendizajes esperados. Cuando estábamos aquí, aprendizajes esperados, es esta columnita que está acá. Y ustedes en el programa de estudios nada más tienen que transcribir. Bueno, reiterando un poquito, ¿qué es la estrategia de mediación? ¿O qué debe considerar la estrategia de mediación? Ya sabemos que ustedes la van a hacer, que la van a hacer de acuerdo al contexto de la población estudiantil que tenga, que son actividades didácticas, que deben ser variadas, acorde con los estilos de aprendizaje, que se deben incluir recursos que vaya a utilizar. Todo eso va en las estrategias de mediación. ¿Pero qué debe considerar? Bueno, apoyos educativos.
claro, como les dije, si nosotros tenemos en cuenta el DUA, muchas de las situaciones de apoyos educativos lo vamos a tener resuelto. Entonces, les, ahorita vamos a ver los tres principios del DUA, que es algo que más bien la profe Evelyn pues me puede dar cátedra a mí y que en algún momento supongo que de la tutoría que les da a usted pues los va a enfocar con más ahínco y con más experticia que la que yo tengo, ¿verdad? Entonces, por ahí no me voy a meter tanto, pero sí es muy importante considerar todos esos tres momentos, tres principios, perdón, del DUA. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es las etapas y momentos de la lección en matemáticas. Recordemos que en matemáticas hay una organización de la lección propuesta en 2 etapas y 4 momentos para la primera etapa. Entonces, considerar esa parte. En realidad, es una organización de la lección que ustedes valoran para hacer la estrategia de mediación. Entonces, ahí en esta partecita de las etapas y momentos de la lección, revísenlo muy bien en el programa de estudios para que cuando vayan a hacer la estrategia de mediación, pues no vaya a quedar pues sin esas etapas y esos momentos de la lección. Supongo que la persona que los va a acompañar en la práctica docente, pues les va a revisar toda esa parte para ver si ustedes en realidad están transitando por cada una de esas etapas y momentos de la lección. Algunas veces me preguntan a mí, pero es que es imposible transitar por todas las etapas y todos los momentos de la lección en solo un periodo de 2 lecciones. Es cierto, muchas veces, dependiendo del tema, como el que les voy a proponer, no es para 2 lecciones, ¿verdad? No es, pero entonces ustedes abordan, podría ser el primer momento, el segundo momento, el tercer momento, y para la siguiente lección viene la clausura o el cierre. Y para otro momento, para otra lección, viene la parte de la movilización de los contenidos. Entonces, revisen muy bien eso en el programa de estudios. ¿Qué otra cosa se debe considerar en las estrategias de mediación? Bueno, los procesos cognitivos que nos dice nuestro programa de estudios. ¿Cuáles son? Los que ya habíamos mencionado: razonar y argumentar, resolver, plantear y resolver problemas, comunicar, representar, y no sé si me queda otro por ahí, pero bueno, todos esos que están por ahí. Si ustedes los ven, esos procesos cognitivos van de la mano con la parte del DUA. Y con respecto a los indicadores, que también ya lo habíamos visto, pero se los estoy reiterando, tiene que tener una acción o verbo, un contenido y una condición. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, porque, bueno, la acción o verbo no lo hacemos que termine en infinitivo, pero sí tiene que haber una acción o verbo ahí explícito en el planeamiento. Y por último, lo que les decía del diseño universal para el aprendizaje, básicamente son estos 3 principios. El primero, que es proporcionar múltiples formas para comprometerse o motivar el estudiantado. ¿Qué quiere decir esto en palabras cristianas? Bueno, que yo dé la oportunidad de presentar la información o el problema de diferentes o de variadas formas al estudiante. Podría ser con audio, podría ser con video, podría ser con una historia o podría ser hasta con una actividad lúdica, ¿verdad? Entonces, yo debo, como docente, tratar de motivar al estudiante para involucrarlo, para, como quien dice, para retarlo a que se comprometa con el problema que le voy a dar. Y eso básicamente es lo que dice en matemáticas el programa de estudios, que usted debe proponer un problema al inicio de la clase. Y ese problema, pues usemos el diseño universal para aprendizaje. No siempre tiene que ser escrito, podría ser escrito, a veces podría ser narrado, a veces podría ser con un video, a veces podría ser hasta con un acertijo, porque no podemos empezar un problema con un acertijo. Podemos hacerlo de esa forma.
El principio 2 habla de que hay que proporcionar múltiples medios de representación, o sea, múltiples formas en que el estudiante se involucre con la actividad que está haciendo. Y el 3, proporcionar múltiples medios de expresión. En este sentido es dejar que el estudiante nos demuestre el conocimiento de diferentes formas. Y para evaluar lo aprendido también hay que tener flexibilidad. Entonces esos son los 3 principios del DUA y como les dije, pues la profe Evelyn es más letrada o más experta que yo en esta parte. Entonces yo les quería presentar un ejemplo de plantilla, de planeamiento, tal y como lo pide el Ministerio de Educación Pública, para el trabajo que nosotros tenemos que hacer en el aula. Entonces, como les dije, hay toda una información administrativa acá. Dirección Regional de Educación. Recordemos que el IMEP tiene 27 direcciones regionales. Dependiendo de donde ustedes estén ubicados, entonces así va a ser esa dirección regional, centro educativo. Ustedes ahí lo indican, el nombre de la persona docente, la asignatura, el nivel. El nivel en realidad no se dice nivel, se dice año escolar. Ya está corregido en la plantilla, fue error mío que lo dejé ahí. El nivel, en este caso, que les propongo es un 10º año del curso lectivo 2024. Se hace la periodicidad, que se hace el planeamiento, es por mes. Ojo acá, en cuanto a una cosita que ahorita vamos a abordar, el planeamiento didáctico para un mes, lo ideal es integrar diferentes habilidades específicas del programa de estudio, no solo abordar una, porque si abordamos solamente una, el tiempo no nos da para trabajar todas las habilidades específicas del programa de estudios que están indicadas en ese documento. Entonces, marcan la competencia. En este caso, como les decía, la competencia es para la vida, el autocuidado, es la que yo seleccioné para la estrategia de mediación. Pensé que mi población estudiantil tenía un estudiante con una adecuación significativa, con un nivel de funcionamiento de 9º año. O sea, es un estudiante que podríamos, o que podríamos no, que ya con base en el expediente sabe calcular potencias cuya base sea un número entero y un exponente natural, y utiliza propiedades de potencias para el resultado de operaciones con potencias de igual base, que representa puntos y figuras geométricas en un plano cartesiano y que resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces, estas son las habilidades o los indicadores que yo necesito para empezar el tema con ese estudiante con adecuación significativa. Ojo, estoy pensando en ese estudiante con adecuación significativa, pero también estoy pensando en toda la otra población estudiantil. Y pongamos que hay un estudiante también con algún talento y alguna creatividad. Digamos que tiene un talento matemático y para eso hay una propuesta de ejercicio al finalizar, perdón, una propuesta de problema al finalizar esta estrategia de mediación. Entonces, bueno, se piensa en un estudiante que sea de 9º año. Y usted me pregunta, ¿y es necesario escribir esto o así lo pide el Ministerio de Educación Pública en cuanto al estudiante con adecuación significativa? No, no es obligatorio. Es más, podría ser que ustedes, si tienen amplio conocimiento de ese estudiante con adecuación significativa, no lo escriban. Sin embargo, yo aquí, como a manera de ejemplo, sí lo escribí porque necesitaba pensar en el nivel de funcionamiento de un estudiante X. Entonces, sé que es un estudiante X que sabe hacer cada una de esas cosas. Ustedes lo pueden escribir ahí como una nota y decir cuáles son los indicadores que él podía hacer. Bueno, aprendizajes esperados. Hace un rato les decía que les iba a mostrar un ejemplo. Entonces, un ejemplo de tabla tabla o plantilla de planeamiento es esta. Acá seleccioné
4 aprendizajes esperados que voy a abordar en la mediación pedagógica. Análisis gráfico, tabular y algebraico de funciones exponenciales, plantear y resolver problemas en contextos reales utilizando ecuaciones exponenciales, identificar y aplicar modelos matemáticos que involucren las funciones exponenciales y analizar el tipo de función que sirva de modelo para una situación dada. Esas 4 habilidades específicas del programa de estudios, yo hago una amalgama y digo, voy a hacer una actividad de mediación que me aborde esas 4 habilidades. Ustedes me van a decir, bueno, profe, pero es que yo hubiera pensado otra. Sí, puede pensar otra. Esa fue la que se me ocurrió a mí, tratando de integrar todas esas habilidades. Como les decía hace un rato, uno debe pensar en integrar pues la mayor cantidad de habilidades posibles, habilidades específicas del programa de estudio posibles para hacer la estrategia de mediación. Condiciones para esa estrategia de mediación, las repetimos, variadas, acorde con los estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje. Deben ser incluidos los recursos didácticos que se requieran para su desarrollo. Deben considerar las estrategias de mediación sugeridas en el programa de estudios. Considerar, más no una camisa de fuerza. Y deben contextualizarse a la realidad de la población estudiantil que ustedes van a trabajar. Tomar en cuenta los 3 principios del DUA, que ya los vimos, no se los voy a repetir, pero básicamente esos 3 principios del DUA que tienen que ver con la forma como presentamos nosotros la información, la forma como el alumno trabaja o se le da la libertad para trabajar, y por último, la forma en cómo se le da la oportunidad de demostrar lo aprendido en el aula, ¿verdad? Entonces, esos 3 principios tratemos siempre de incluirlos en las estrategias de mediación. Ojo, también las etapas y los momentos de la lección, que ahorita los voy a enfocar. Entonces, hay que tenerlos en cuenta siempre que vamos a hacer planeamiento en matemáticas. Bueno, indicadores de evaluación. Yo acá tengo una población estudiantil regular, con ciertas características, ¿sí? Pero tenía un estudiante con adecuación curricular significativa, con un nivel de funcionamiento de 9º año. Entonces, ¿cuáles son todos los indicadores de evaluación que voy a hacer para ese estudiante o para toda la población estudiantil? Todos los que están ahí. Y ustedes dicen, ay, pero ¿por qué tantos? Bueno, en realidad es porque están los indicadores de aprendizaje para la población regular y están los indicadores de aprendizaje para la población estudiantil con alguna adecuación curricular. ¿Cuáles son aquellos que son para una adecuación, para los estudiantes con adecuación curricular? Los que están resaltados en verde. No quiere decir que no podemos tratar de abordar los indicadores que planteé para la población regular. Entonces, si hay un estudiante con alguna adecuación, estos que están resaltados con verde son los que yo voy a tratar de evaluar y exigirle al estudiante que llegue a ese punto. Los otros, si el estudiante los puede alcanzar, en buena hora. Si no, pues serán de los que yo tengo que tener flexibilidad para trabajar con ese estudiante y principalmente para evaluar a ese estudiante. Porque si ya sé que tiene una adecuación curricular significativa, podría ser que no me llegue a los indicadores que yo quería para la otra población. Hay sorpresas porque yo tenía un estudiante con adecuación curricular significativa y para algunos temas como los de álgebra le costaba sumamente, y para los de geometría era un estudiante que uno podía decir no le veo la adecuación curricular. Entonces, por eso ustedes tienen que pensar, tienen que resaltar cuáles son aquellos que posiblemente el estudiante con el nivel de funcionamiento llegaría a abordar, pero no dejen de brindarle los otros problemas o los otros indicadores que ustedes consideran que podría llegar. Bueno, entonces, para esto se planteó que es para toda la población, pero principalmente para el de adecuación curricular, que dice, identifica los distintos elementos explícitos de una función exponencial. Vamos a trabajar con función exponencial.
dadas sus diferentes representaciones, gráfica, tabular o algebraica, en diversos contextos. Entonces, este va para toda la población y también para el estudiante con alguna adecuación curricular. Determina las características. Vean, este estudiante era un estudiante de nivel de funcionamiento de noveno año. No le puedo hablar de dominio, ámbito, imágenes, dominio y ámbito, porque podría ser que esta parte, como es de décimo y como el trabajo con conjuntos, no sea capaz de abordarla totalmente, pero sin embargo ahí está para tratar de ver si el estudiante puede llegar ahí. ¿Cuál sí tiene que ser evaluado? Imágenes y preimágenes, porque se sabía que el estudiante sí tenía un nivel de funcionamiento que podría trabajar imágenes y preimágenes en una función. Intersección con el eje de las asíntotas, con el eje de las ordenadas, o asíntotas. También todo eso podría trabajar, porque si nos devolvemos al nivel de funcionamiento, vea que el chico o la chica podría podría representar puntos y figuras geométricas, utilizar propiedades de potencias, calcular potencia. Todo eso lo podía hacer, entonces es capaz de hacerlo con imágenes y imágenes. Ojo, ustedes como docentes son los tomadores de decisiones en el aula. ¿Qué quiero decir con esto? Simple y sencillamente que si ven que el nivel está muy alto para el estudiante, pues ahí retomamos y vemos cuáles indicadores funcionan y cuáles no. Pero siempre es pensando en, como dice uno, tirar a lo más alto para ese estudiante, igual para la otra población estudiantil. Entonces, indicadores, bueno, resuelve, esa sería la acción o verbo. ¿Qué resuelve? Aquí está el contenido, problemas que involucren para su solución modelos matemáticos. ¿En qué? En diferentes contextos, ahí se está diciendo. Entonces, vean la estructura de un indicador. En realidad, un indicador son conductas observables y evaluables, medibles en realidad, que yo voy a tratar de enfocar para que el estudiante logre. Pensando aquí que tengo un estudiante que podría requerir un poquito más de ayuda y podría requerir una flexibilización para el trabajo que va a hacer. Entonces, esta sería la plantillita. Yo personalmente las estrategias de mediación me gustan hacerlas aparte. Esta columnita 2 y me gusta hacerla aparte. Entonces, por eso yo siempre las incluyo como anexo. Entonces, ahí esa estrategia de mediación yo se las presento en otro documento. Yo no les he preguntado, pero estoy hable y podría ser que no están viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí Sí, estamos viendo. profe, sí. Muchísimas gracias, porque a veces uno cree que está presentando y no está presentando. Bueno, esta estrategia de mediación para el planeamiento didáctico, la segunda columnita, solamente la estrategia de mediación. ¿Qué considero yo como docente? Bueno, considero los conocimientos previos que deben tener todos los estudiantes. Indispensable elevar a potencia. Se puede hacer un repaso rápido de esto. Tal vez utilizar los recursos que tengo, que en este caso es la calculadora. Podría también pues ayudarme un poquito de repasar con algunos otros recursos. Sin embargo, no es la idea de dedicar un montón de tiempo al repaso, sino aquellos elementos fundamentales. De hecho, cuando ustedes antes de ingresar a cualquier tema, ustedes hacen una evaluación diagnóstica de los estudiantes, y esto les podría ayudar para ver si la evaluación diagnóstica que con los estudiantes lo saben o no lo saben hacer. Principalmente pensando en quién, en aquel estudiante que tenga alguna necesidad educativa especial. No es único para él, pero sí es pensando en esa persona. Y también, pues, recordando que tenemos un recurso a mano que es la calculadora científica y que lo vamos a utilizar. También otra cosa que podemos recordar, bueno, los pares ordenados. ¿Cuáles pares ordenados? ¿Cómo se representaba un par ordenado en un plano cartesiano? Yo sé que eso lo vieron en séptimo, pero sí es muy bueno refrescarlo, porque a veces, vean, en esto a veces los chicos, mira, se me corrieron las flechitas ahí, perdón.
En esto a veces los chicos se les olvida cosas básicas que podría ser representar puntos en el plano cartesiano y que son fundamentales para trabajar en la función exponencial. Entonces, recordar un poquito eso de manera breve, pero sí que sí haya un acercamiento con eso. Luego, muy importante lo que les decía. Recuerden que la organización de la lección en matemáticas tiene una primera etapa que es el aprendizaje de conocimientos. Y en esa primera etapa hay 4 momentos. El primer momento, la propuesta de un problema. Vean que aquí la competencia que yo estaba haciendo era el autocuidado. Se propone al docente, se propone que el docente más bien, en caso de que cuente con recursos audiovisuales, presente un video hablando de la explicación de la división celular. Aquí está el enlace para ir al video. O si no lo tenemos, si no tenemos ese recurso, porque recuerden que Costa Rica es muy variada, dependiendo del lugar donde esté dando clases, entonces hablarles de la fisión binaria, qué son, ¿verdad? Un poquito. Ahí lo que nos interesa es que de una célula se van a dividir 2, pero es muy importante, pues, hablarles un poquito y contextualizarles. Es involucrar al estudiante, motivarlo, para hacerle sentir de para qué sirve la matemática, ¿verdad? Darles todo ese problema y luego hacerle algunas preguntas. En estas preguntas nosotros le vamos a dar el problema a los estudiantes, pero también les vamos a dar tiempo para que piensen en posibles soluciones a ese problema. No necesariamente todos los estudiantes nos van a hacer el problema que nosotros le planteamos. Hay algunos que van a llegar a resolverlo y otros que van a llegar a aproximarse a la respuesta como tal. Entonces, vean que ahí yo les propongo, o se les propone a los chicos más bien, todo un problema, se les dice el problema como tal y se supone que le vamos a hacer 3 preguntitas aquí para involucrarlos. Claro, esas preguntas que están indicadas ahí no es dejarlos que los estudiantes lo resuelvan y ya, porque si es así, no vamos a hacer absolutamente nada con los chicos. Vamos a ir guiando ese trabajo. Esa sería la primera parte. Entonces, como les decía, la primera parte es la propuesta de un problema. La segunda etapa es el trabajo estudiantil independiente. Aquí los voy guiando. Les voy diciendo, bueno, si en 0 minutos habían 1000 células, ¿qué pasará si en 1 minuto cuántas células hay? Entonces voy guiando en ese trabajo. Voy lanzando preguntas. No es hacerle el trabajo a los chicos, pero sí es guiarlo. No es ir a sentarse y esperar que los chicos resuelvan. No, es ver, ir a acercársele a cada grupo y ver cómo lo están enfocando, qué preguntas le puedo lanzar, qué podemos hacer, y irlo guiando a ver cómo van trabajando este problema. Bueno, una vez que ya lo tengan, entonces se les da un plano cartesiano para que traten de hacer los pares ordenados. Vean que nosotros ya habíamos repasado pares ordenados. La función exponencial, por ejemplo, tiene una característica pues un poquito diferente, que ya las escalas pues, no son iguales. En una de la X van de 1 en 1 y estas podrían ir en miles. Entonces, ahí también podemos ir acercando a ese conocimiento. Entonces, ya ese segundo momento, que era el de trabajo estudiantil independiente, es un trabajo estudiantil independiente, pero guiado de nuestra parte. Luego va a haber un tercer momento, que es la parte de, ¿cómo es que se llama? De discusión interactiva y comunicativa. Esa discusión interactiva y comunicativa, pues la voy a estar fomentando en cada uno de los grupos, que en grupos ellos en plenaria más bien y con la guía del docente disputan en sus grupos la parte de los problemas que se le lanzaron y se le dan otros adicionales, se pueden dar otros adicionales para ir profundizando. Y luego el cuarto momento, que es la clausura o cierre. Que la clausura o cierre es donde ya el docente
viene a ser la síntesis cognitiva de toda esa teoría que tenemos sobre función exponencial. Entonces, sobre función exponencial, ahí ya lo trabajamos el cuarto momento. Y por último, la etapa de la movilización y aplicación de los conocimientos, que se le pueden brindar problemas variados. Bueno, ahí me hizo falta, pero podríamos darle problemitas también con ecuaciones sin ningún contexto, como son las ecuaciones exponenciales, ¿verdad? Entonces, la parte de esta movilización de contenidos es la parte donde yo ya trabajé toda la otra, todo lo que era en los primeros 4 momentos. Entonces, devolviéndonos un poquito al planeamiento didáctico, recordemos que esas actividades, pues yo las podía hacer aquí, pero las puedo también hacer como un anexo para trabajar. Pensando en que esas actividades también me respondan a estos indicadores de evaluación para ver el desarrollo del trabajo de los chicos acá. También pensando en que yo voy a integrar todas estas habilidades que están aquí. Vean que estoy integrando las 6, las 7, la 8 y la 16, que son habilidades específicas del programa de estudios. Entonces, yo creo que ya les presenté el ejemplito. No sé, yo creo que Evelyn, perdone, pero creo que me excedí un poquito del tiempo. Abrimos la parte de preguntas. Sí, William, no se preocupe por el tiempo, creo que era necesario y más bien agradecerle por todos los ejemplos. Hay algunas preguntas en el chat con respecto a las competencias y es que en qué momento se desarrollan, si al inicio, si durante el mes o hay, digamos, un momento específico o quién decide eso, cuántas competencias, si se enfocan solo en una. Okay, son muchas preguntas, pero vamos a ir poco a poco. Ajá. Ok, Evelyn me dijo de la parte de competencias, ¿cuántas abordar? Yo les diría que siempre pensemos abordar en una competencia, una única competencia. ¿Desde dónde lo abordamos? Desde la parte desde la parte de la estrategia de mediación que yo planifique como docente del curso. No es pensar en algo nuevo, es pensar en la estrategia de mediación como tal. Pensemos en una estrategia de mediación que podría ser esa del autocuidado y donde involucremos algo cercano a la realidad del estudiante. Entonces, pensemos en una. ¿De dónde la abordamos? Esa estrategia de mediación la abordamos desde nuestra estrategia como tal. La competencia la abordamos desde nuestra estrategia. Vamos a ver si hay algún otro por ahí. Dice, yo tengo una profe en la plantilla, se ponen habilidades que se verán solo esos 3 meses o la de los 6 meses. Ok, si le entiendo la pregunta, recuerde que el planeamiento didáctico en matemática es mensual. Entonces yo tengo que planificar en una estrategia de mediación o varias estrategias de mediación que cubran un mes, no más allá, no 3 meses ni 6 meses. Dice en la plantilla, para efectos de práctica docente, colocamos las habilidades que se planea desarrollar durante el periodo de práctica. Si el periodo de práctica es de un mes, sí. Si no, se hacen planeamientos diferentes, ¿verdad? Se hacen planeamientos por mes solamente. Si, digamos, ustedes el periodo de práctica dura 3 o 4 meses, van a presentar 3 o 4 planeamientos. Dice, este material va a estar disponible en la página. Se los puedo proporcionar a la profesora Evelyn porque era para un curso de la UNED. Entonces, con mucho gusto se lo proporciono. Mira dónde está mi amigo Juan Pablo Serrano, ahí poniendo códigos QR, no lo había visto. Saludos, Juan Pablo, mi compañero de trabajo y mi amigo. Ahí me estaba ayudando con un montón de información, hablando de la circular de lineamientos 2024. Muchísimas gracias, Pablo, por poner todos esos enlaces
porque a los estudiantes les sirven, ya ahí los tienen. Vamos a ver cuál otra consulta por ahí, dice Andrea. ¿Nos podría compartir el enlace del documento de las competencias? Con mucho gusto. Yo creo que ya Pablo se los puso, sin en dado caso, yo le voy a facilitar la presentación a la profesora Evelyn, y de ahí pues están todos los enlaces que los pueden copiar y pegar y buscar los documentos como tal. Igual yo les puedo dar todos los documentos que tengo para este trabajo. No hay ningún problema, Andrea, que preguntó sobre eso. Evelyn escribió ahí de que ya los pueden encontrar en la dirección. Vea, Juan Pablo, muchísimas gracias, que no sabía que estabas por ahí. Perfecto. Yo creo que esas serían todas las consultas. Si alguno también tiene alguna otra duda y pues gusta abrir el micrófono, con mucho gusto. Andrea, adelante, Andrea. Sí, buenas tardes, gracias, profe. ¿Me escuchan? Claro que la escucho, sí, perfecto. Gracias. Verás que hay una preguntita más mía, pero fíjate que es algo como más relacionado, digamos, con la UNED. Le comento, yo el año pasado hice práctica de primaria, la práctica docente 1, y ellos, como, ok, nos ponían con la nueva plantilla y todo el asunto, nos pedían, la UNED pedía que la competencia se metiera en el inicio. Entonces, la pregunta ahorita es si ustedes bueno, acá nos van a solicitar. La pregunta era más que todo como dónde usted cree que sea mejor que la competencia vaya, si es al inicio, durante el desarrollo, durante el cierre. Okay. Como te digo, no nos han dicho nada todavía los profes acá. Perfecto. Pero, ¿en dónde entonces? Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, ahí la que le puede decir las directrices del curso como tal es la profesora Evelyn. Sin embargo, yo le digo qué es lo que se debería hacer desde el punto de vista del planeamiento. Cuando usted planifica la estrategia de mediación, usted la planifica como un todo. Si usted ve en el ejemplo, la competencia que se quería abordar era la de competencias para la vida, y específicamente el autocuidado. Entonces, el problema que se planteó empieza por ahí. Entonces, la competencia que va a trabajar es esa. La envuelve o la mete dentro del problema que usted plantea como problema inicial, ¿verdad? Podría ser, y a lo largo de toda la mediación que usted va a hacer, pues va tirando, como dice uno, puñitas para trabajar esta parte de competencias para la vida, pero es a lo largo de la estrategia de mediación. No es que usted va a poner un subtítulo que diga competencia autocuidado, no ve, si ustedes ven en este documento que está acá, no se dice la competencia que voy a trabajar, sino se dice un problema. ¿Y sobre qué trata? Trata sobre la división celular, y aquí se les puso a los chicos pues una tira cómica, no, una tira cómica, no, es se me olvidó el nombre. Bueno, una pequeña historieta sobre qué es lo que hace la división celular para cerrar una herida. Entonces, desde ahí estamos hablando del autocuidado, protegerse, ver que no se le dañe la herida como tal, o por qué es que dura tiempo para seguir cerrándose esa herida como tal. Entonces, es desde ahí, Andrea, que se tiene que trabajar. No es agregar un apartado nuevo, no, es dentro de la estrategia de mediación, es utilizar esa estrategia de mediación para abarcar la competencia desde una forma transversal. No sé si me le queda claro, Andrea. Sí, claro, le entiendo, por supuesto. Sí, es que, como le decía, ellos solicitaban, por ejemplo, que usted pusiera una actividad al inicio que estuviera relacionada con la competencia. Entonces, aquí es distinto, digamos, esa es la pregunta, que no lo tengo que trabajar así. Ya comprendo cómo, entonces, le agradezco mucho. Perfecto, Andrea, con mucho gusto. ¿Alguna otra persona? Profe, ¿cómo le va? Hola, ¿quién me habla? Cindy Mena. Cindy, ¿cómo estás?
Muy bien, usted. Profe, yo tengo una duda. Bueno, me Claro. vengo conectando. Una pregunta. Cuando nosotros hacemos en el planeamiento las adecuaciones significativas, ¿cómo se deberían de insertar adecuadamente? Porque nos la piden que hay que ponerlas en otro color, ¿verdad? Las actividades exclusivas para las significativas. ¿Cómo la abordaríamos en este caso, tanto en las habilidades? Bueno, no, en las habilidades no, perdón. Eh, para todo el planeamiento. Ok. Cindy, bueno, lo primero que yo empecé con este ejemplo de planeamiento es diciéndoles, piensen en un estudiante con una adecuación significativa y con un nivel de funcionamiento de tal, ¿verdad? ¿Qué características tiene el estudiante? Pues que sabe hacer algunas cositas que están acá, algunas de los indicadores que yo necesitaría para trabajar en eso. Desde las actividades de mediación, yo no tengo por qué hacer una exclusión del estudiante como tal. El estudiante debe estar involucrado en todas las estrategias de mediación como tal. ¿Dónde es que puedo resaltar? Bueno, en los indicadores de evaluación es donde debo enfocarme más en ese estudiante. Claro, si es un estudiante que está en silla de ruedas, por ejemplo, y yo dentro de las actividades de mediación voy a poner alguna actividad de movilidad, ahí sí debo decir cuál es la estrategia que quiero trabajar con ese estudiante y la resalto acá dentro de las estrategias de mediación. Sin embargo, donde más tengo que pensar es en los indicadores de evaluación si hablamos de un aspecto cognitivo como tal, porque el estudiante pues si tiene un grado de funcionamiento de 9º año, entonces podríamos decir que todas estas estrategias de mediación planificadas en este documento, él las puede acceder. Lo único es que hay que irlo caminando un poquito más y eso sí, cuando lo voy a evaluar, pues tener el cuidado con esos indicadores de evaluación como tal, que sean más acordes a lo que él podría o a lo que su expediente dice, ¿verdad? Pero las estrategias de mediación, por ejemplo, en esta que les estoy escribiendo acá, cualquier estudiante de 9º podría abordar esa situación de aprendizaje como tal. Lo que sí hay que resaltar un poquito más es los indicadores de evaluación. Ah, ok, sí, porque es que yo tenía esa confusión en la estrategia de mediación, porque un ejemplo es cuando tenemos estudiantes que no saben leer y ellos solo transcriben. Eso sería ya otro caso. Igual, un estudiante no vidente, pues ahí sí usted tiene que decir qué estrategia de mediación va a usar y va a resaltarlo con otro color para ese estudiante como tal. Entonces, pero eso podría ser que yo el problema que enfoque lo haga pensando en el estudiante no vidente. Entonces, proponga un problema en el que no tenga pues esa limitación como tal. Ah, ya, sí, sí, es que en el caso pues mío específico y particular, la mayoría de significativos o muchos casos que se nos presentan son de estudiantes que no saben leer y escribir, solo transcriben. Sí, yo entiendo, por ejemplo, yo tengo una estudiante que ella es sorda, tiene implante coclear. Entonces yo sí a ella la trabajo como más cosas como en línea, trato de sentarla al frente, pero ella no quiere sentirse como diferente a los demás. Entonces eso sí, es un poquillo que trato de buscarle a actividades que sean un poco diferentes, pero sin apartarla de las actividades del grupo. Sí, pero más que todo, más bien es tratar de que para todo el grupo la propuesta de actividades o de actividades de mediación sean enfocadas por ejemplo, un audio, perdón, en una situación con algún recurso visual más que todo que con auditivo, porque me dice que la estudiante es sorda, entonces en ese caso más bien plantear para un estudiante, para todo el grupo, actividades relacionadas con más lo visual, o podría ser con donde la estudiante se pueda integrar, pero desde el problema, ahí tendríamos que ver qué es lo que yo quiero enfocar y qué población estudiantil tengo. Entonces, la recomendación es
piense en el grupo, piense en hacer actividades que involucren a esa estudiante, que ella misma las pueda hacer. Recomendación, ojalá algo visual en lo que tengan que participar todos los estudiantes, pensando en que esa actividad le puede funcionar también para los otros. Ok, profe, ahora sí me quedó mucho más claro cómo integrarlos en el planeamiento. Muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para ir concluyendo. Parece que no. Bueno, muchísimas gracias de mi parte. Un placer haber compartido con ustedes esta tarde. No, William, agradecerle a usted, digamos, por su anuencia, por su experiencia y por este compartir, ¿verdad? Sin duda va a ser de mucha ayuda, al menos para los estudiantes de práctica, ¿verdad? Que se van a enfrentar a esta tarea de planear muchos por primera vez, ¿verdad? Entonces, sin duda, es de mucha ayuda. Y para los que ya hemos hecho el ejercicio, pues nunca está de más, y usted lo dijo al inicio, ¿verdad? Siempre aprendemos algo nuevo y es parte también de nuestra responsabilidad como docentes, ¿verdad? Entonces, bueno, agradecerle a quienes nos acompañaron y de nuevo agradecerle por la charla. El agradecimiento es mío. Muy buena tarde. Profesora Evelyn, Sí, señor, dígame, Renzo. ¿todo bien? Todo Es que bien. le mandé un correíto nada más y le voy a mandar otro ahora más tarde, por si acaso, nada más. Ok, ok. Si alguien, vamos a ver, bueno, voy a concluir la charla y la participación, y si los de práctica tienen alguna duda específica, pues yo me puedo quedar un ratito. Nada más se quedan en la sesión y si tienen alguna duda, pues la aclaramos de una vez. Sería genial, Profe, profe, gracias. Ajá, ok. profe, una ¿Algo pregunta, más? ¿Perdón? Ajá, una pregunta, ¿la grabación dónde va a quedar? ok. La grabación, al menos para práctica, yo la voy a subir a mediación, digamos. Y para los demás participantes, si alguno desea accederla, pues simplemente coordinamos y compartimos pues la grabación y los materiales, no habría ningún problema. Bueno, agradecerles nuevamente y buenas noches.